Buenos días a todos y todas. Es un verdadero honor para mí estar acá en este panel en el marco del Congreso 42 de la FIDH. A mí me emociona especialmente participar en este evento porque yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en la FIDH en París, en la Oficina de las Américas, y hemos continuado colaborando esporádicamente, pero sobre todo he sido todo este tiempo testigo directo del trabajo colaborativo y comprometido que hace la FIDH junto con sus ligas en todo el mundo. Entonces es muy grato volver a compartir este espacio con defensores y defensoras de derechos humanos de tantos contextos y poder aprender de su labor incansable por la justicia, la dignidad y la paz. Me encanta además poder hacer esto en Bogotá. Bienvenidos todos y todas a Colombia. Gracias especialmente a Delfín Carlens y a Jimena Reyes por confiar en mí y por permitirme volver a colaborar con una organización que admiro y aprecio tanto. Este panel nos convoca a reflexionar sobre una pregunta urgente y compleja. ¿Cómo puede la justicia contribuir no solo a combatir la impunidad, sino también a construir una paz sostenible e inclusiva? Y más aún, ¿cómo puede hacerlo en contextos donde la violencia persiste, donde las causas estructurales de los conflictos siguen activas y donde las instituciones enfrentan límites profundos? La noción de justicia transformadora que inspira este panel nos invita a pensar la justicia más allá de los mecanismos jurídicos tradicionales. Nos llama a pensar en procesos que no solo sancionen, sino que transformen, que no solo reparen, sino que reconstruyan, que no solo reconozcan a las víctimas, sino que las sitúen en el centro de la construcción social. Y en tiempos de violencia creciente como los que vivimos hoy en día, hablar del poder transformador de la justicia, de sus retos, sus limitaciones, pero también sus expectativas, es particularmente importante. Estamos viviendo momentos de zozobra en el mundo, donde la guerra y la imposición violenta parecen volver a ser considerados por muchos métodos legítimos, aunque claramente ilícitos, de resolver los conflictos. Naciones Unidas recientemente advirtió que estamos entrando en una nueva era de conflicto y violencia, en la que las violaciones del derecho internacional y en particular al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son el pan de cada día. Por ejemplo, países como Colombia y la República Democrática del Congo siguen sufriendo el flagelo del conflicto armado desde hace décadas y aún así continúan llevando a cabo esfuerzos incansables de paz. Y a pesar de logros importantes como el Acuerdo de Paz en Colombia de 2016 o los recientes acuerdos en Doha para la RDC, la violencia no cesa y el derecho se muestra muchas veces insuficiente. Ucrania, por su lado, afronta más de 3 años desde la última invasión rusa, con golpes devastadores para la sociedad civil y para la estabilidad del país. Y hay muchos ejemplos más. Tal vez el más evidente es el drama que se vive en Palestina y el dolor de una guerra que se desarrolla ante los ojos impávidos del mundo y que ha violado todos los estándares de derecho internacional humanitario que creíamos inviolables y que tendrá efectos demoledores en su población y la región por décadas. Ante todo este panorama, las dudas, pero también las esperanzas sobre lo que puede alcanzar el derecho y en especial la justicia, se vuelven apremiantes. Hemos visto recientemente nuevos esfuerzos de estados con importante acompañamiento de la sociedad civil para acudir, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia en busca de pronunciamientos sobre el genocidio en Gaza, o acciones ante y desde la Corte Penal Internacional para actuar frente a los máximos responsables de las atrocidades cometidas también en Gaza o en Ucrania, o la instauración de tribunales de justicia transicional con mandatos ambiciosos, innovadores, como la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Estos ejemplos muestran que a pesar de los límites del derecho, no se pierde la esperanza de que los tribunales sean efectivamente herramientas de paz y
parte de la solución efectiva de los conflictos. Pero también son muestra de que tal vez tanto el derecho como la justicia deben estar repensándose y renovándose constantemente. Este panel destaca una tensión crucial: cómo fomentar una justicia que sea verdaderamente transformadora en medio de una violencia que no cesa. Los casos que abordaremos con nuestros panelistas invitados hoy ofrecen lecciones valiosas, pero también desafíos persistentes. En Ucrania, por ejemplo, se han desplegado múltiples esfuerzos por buscar justicia, desde tribunales nacionales hasta la Corte Penal Internacional, pasando por iniciativas de jurisdicción universal y propuestas para crear un tribunal especial para el crimen de agresión. En la RDC, los procesos de justicia enfrentan el reto de operar en medio de una violencia continua, con estructuras estatales débiles y una sociedad civil que lucha por mantener viva la memoria y la exigencia de verdad. Colombia está implementando un ambicioso marco de justicia transicional que incluye, pero no se limita, a impartir justicia en medio del conflicto armado, lo cual plantea dilemas éticos, políticos y jurídicos importantes. Aprovechando que estamos en Bogotá, diré unas pocas palabras más sobre Colombia, no me voy a extender mucho. El caso colombiano es hoy un ejemplo vivo, en plena implementación, en que se observa con atención en el mundo y que es profundamente innovador, pero que a su vez es el resultado de múltiples enseñanzas de procesos anteriores realizados en distintas partes del mundo. En él se han intentado ofrecer alternativas nuevas a la histórica tensión entre la paz y la justicia, adaptadas al contexto colombiano, pero alineadas con las obligaciones internacionales de Colombia. Sin embargo, su modelo novedoso, que cuenta con una participación activa de las víctimas, una apuesta por reconstruir el tejido social, un enfoque restaurativo que va más allá de lo retributivo en una sociedad con una profunda tradición punitivista, ha generado fuertes divisiones internas, al tiempo que es mayoritariamente aplaudido a nivel internacional. Algunos de sus retos tienen que ver con cómo operar de forma efectiva y expedita en medio de una sociedad polarizada, o cómo preservar el ambicioso mandato y expectativas de las víctimas en medios de cambios de gobiernos cuyo apoyo a la justicia transicional es, en el mejor de los casos, ambiguo y en el peor ha sido claramente hostil. Otro reto fundamental y apremiante tiene que ver con los límites del mandato de la justicia transicional y la magnitud de los crímenes que debe investigar. Muchas veces las injusticias y violencias estructurales como la pobreza, la inequidad, el racismo, el patriarcado, desbordan el marco original de esas instituciones que ya es de por sí enorme. Sin embargo, ignorarlas hace imposible construir una paz efectiva y duradera que logre la continuidad o el desarrollo, que logre evitar la continuidad o el desarrollo de nuevos brotes de violencia. Entonces, ¿cuál sería el rol de la justicia y de los tribunales, si es que lo tienen, frente a estas causas profundas y estructurales de la violencia? Sobre estas y otras preguntas que creo yo desbordan el caso colombiano, hablaremos con nuestros panelistas hoy. Les agradezco profundamente a todos y todas su presencia y su compromiso. Espero que este panel nos permita pensar juntos en cómo construir una paz que no sea solamente ausencia de guerra, sino presencia activa de justicia, dignidad y transformación. Ahora vamos a continuar, vamos a empezar con nuestra conversación. Nuestros panelistas les va a hacer a cada uno una pregunta. Ellos tendrán entre 8 y 10 minutos para contestar y luego abriremos la discusión al público. Vamos a empezar con Alexandra Matvichuk. Ella es abogada, especializada en derechos humanos y directora del Centro para las Libertades Civiles, que trabaja en defensa de la libertad y la dignidad humana en Ucrania y en la región de la OSCE. Ella ha ganado numerosos premios, solo voy a mencionar algunos, como Democracy Defender Award de la OSCE en 2016, el premio Right Livelihood, el premio Sájarov
2022 y ese mismo año su organización, el Centro para las Libertades Civiles, recibió el Premio Nobel de la Paz. Quisiera comenzar preguntando por, en medio de una guerra en curso, ¿cómo puede la sociedad civil impulsar una justicia centrada en las víctimas sin socavar la lucha inmediata por la paz y la supervivencia? When the large-scale war started, we united our efforts with dozens of organizations from different regions. We built a national network of local documentators and covered the whole country, including the occupied territories. Working together, we jointly documented more than 89,000 episodes of war crimes. 89,000 is a huge amount, but still just a tip of iceberg, because Russia uses war crimes as the methods of warfare. Russia attempts to break people's resistance and occupy the country with a tool which I call the immense pain on civilian population. So we document something more than just violations of Geneva and Hague Conventions. We document human pain. And returning to your question, the war turns people into the numbers. So what we are literally doing, we are returning people their names, because people are not numbers, and life of each person matters. Let me illustrate it with one short story. This is a story of 62-year-old civilian Alexander Shelipov. He was killed in first days of large-scale war by Russian soldiers near his house. He was unarmed, he was civilians, and this tragedy received a huge media coverage only because it was the first court trial after the large-scale war began. In the court, I heard his wife, Katerina. His wife, Katerina, told to the judges that her husband was an ordinary farmer, but he was her whole universe. And she told to the judges that now I lost everything. So this is the meaning of justice. When we use a comprehensive justice machine, enormous efforts just to understand and investigate what happened with the ordinary farmer in small village in Ukraine. Because people are not numbers, and our goal is to return a chance of justice for all people affected by this Russian war of aggression against Ukraine, regardless who they are, their social position, the types of crime they endured, and whether or not media or international organizations are interested in their case. If we always repeat that human life matters, we must make this slogan our practice. Muchas gracias, Alexandra. De pronto, quisiera continuar preguntándote por, después de todos estos esfuerzos de justicia que ha emprendido Ucrania a nivel internacional y también local, ¿cómo se percibe esto en la sociedad civil ucraniana a nivel interno y qué expectativas ves tú sobre estos esfuerzos de justicia locales e internacionales en el caso de lo sucedido entre Ucrania y la invasión rusa? I work with people affected by the Russian war of aggression directly. So I know for sure that people who went through the hell need to restore not just their broken lives, broken house, broken families, broken vision of the future, but also their broken belief that justice is possible, even though delayed in time. And I also know that people see justice very differently. For some people, justice means to see their perpetrators behind the bars. For another people,
justice means to get compensations, and without this, they will feel unsatisfied. For some people, justice means just to know truth, what happened with their beloved ones. For another people, justice means a possibility to be heard and to get this public recognition that something which happened with them and their families is not just immoral, but also illegal. So we must build a comprehensive justice strategy to reach all these needs. And what I see as one of the main barriers, it's our perception of the world. Let me explain. If we want to prevent wars in the future, we have to punish the states and the leaders who start such wars in present. It sounds like a common sense, but in the whole history of humankind, we have only one such a precedent for punishment for the crime of aggression. It was Nuremberg trial. It was Nuremberg trial in past century where Nazi war criminals were tried only after Nazi regime had collapsed. And that is why when I speak with the people who take political decisions, I see that they still look to the wars through the lens of the Nuremberg trial, that first you have to win the war, and then you will get justice. They see justice like a privilege to winners. But justice is not privilege. Justice is the basic human right. And we live in a new century. It means that we have our own historical task to make justice independent on the fact when and how the war will end. When we speak about Ukraine, we cannot wait. We must establish a special tribunal on aggression and hold Putin, Lukashenko, and their surrounding accountable. And we are working on it. Muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Sí me oyen, cierto? Sí, vamos a continuar con el magistrado Alejandro Ramelli. Bueno, él ha tenido numerosos cargos académicos y del sector judicial en Colombia, en particular en la Fiscalía, en el Consejo de Estado. Actualmente es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Él es magistrado en la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y correlator del caso 03 y del caso conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Desde noviembre del 2024 se desempeña como presidente de la JEP por un periodo de 2 años. Y bueno, magistrado Ramelli, la pregunta que quisiera hacerle es, la JEP, como también ya dije en mis palabras, pues fue diseñada como un pilar del proceso de paz colombiano, combinando rendición de cuentas, sanciones restaurativas, participación de víctimas, y hace poco se emitieron las primeras y muy esperadas sentencias, y lo cual generó distintas reacciones, algunas contradictorias, pero en todo caso ha aumentado las expectativas de lo que viene. Quería preguntarle por los desafíos que han surgido de traducir este modelo tan ambicioso en el papel a la realidad, y pensando en algunos de los pronunciamientos que usted ha hecho recientemente, también en particular sobre el tiempo. ¿Existe el tiempo, los recursos y la voluntad política para que la JEP pueda realmente cumplir el mandato por la cual fue creada? Libertad para los presos políticos firmantes del acuerdo de paz a los cuales la JEP no les ha solucionado el conflicto. Libertad para ellos. Libertad. Amnistía total a las presas y presos por luchar. La JEP vulnera los derechos de los prisioneros políticos. 9 años después de la firma del acuerdo, hay casos de que no los han tocado, no les han resuelto absolutamente nada. Deberían de mirar, ir a la cárcel, qué está pasando con esos prisioneros políticos que le están apostando a una resocialización y reincorporación desde las mazmorras del Estado. Bueno,
En primer lugar, quiero agradecer por la invitación de la Federación Internacional de Derechos Humanos a participar en este evento tan importante, y la pregunta que se me ha formulado es frente a cuáles son los desafíos y cuáles son los avances. En primer lugar, creo que uno de los primeros desafíos tiene que ver con la masividad, y eso es algo común en temas de justicia transicional. Nosotros recibimos, digamos, una competencia de más de 240.000 delitos con cerca de 15.000 comparecientes, entre los cuales están los antiguos integrantes de las FARC, y ya llevamos casi 5.000 integrantes de la fuerza pública. Entonces, primer gran desafío, que es creo que común a todos los escenarios transicionales, es la masividad de los delitos. Segundo desafío, el tiempo limitado. Ya llevamos la mitad de nuestro mandato y tenemos que cumplirlo estrictamente, lo que llamamos nosotros la estricta temporalidad. Igualmente, todo esto tenemos que cumplirlo en un ambiente político polarizado, en campaña electoral, y donde el conflicto armado todavía persiste. Entonces, el conflicto armado en Colombia no ha terminado, no es un escenario clásico de justicia transicional, donde efectivamente se pasa de un estado de guerra a un estado de paz, o de un estado de dictadura a la democracia, sino que todavía seguimos en un conflicto armado, y eso obviamente, digamos, supera la expectativa de cuando se firmó el acuerdo de paz. Entonces nosotros tenemos que, en últimas, impartir justicia transicional en un escenario todavía de guerra. Ahora, ¿cuáles han sido, digamos, los mayores desafíos y cuáles los logros que hemos tenido? Frente al tema de la masividad, efectivamente nos dimos cuenta que había que repensarse la forma de investigar, que no podíamos investigar igual que se venía haciendo antes. Por eso lo reagrupamos en macrocasos, en 11 macrocasos. Cada uno de esos macrocasos tiene cientos, miles de víctimas y delitos. Y creo que ha sido una estrategia exitosa. Entonces, digamos, para futuras investigaciones o en otros contextos, como puede ser el de Ucrania, República Democrática del Congo, los que ustedes conocen, pues un poco el mensaje nuestro es: hay que repensarse el derecho. O sea, efectivamente no se puede seguir investigando de la misma manera. Y eso nos lleva a que nosotros investigamos por patrones criminales y no solamente por hechos. Y esa búsqueda de los patrones lleva a los planes, lleva a las organizaciones y lleva a los máximos responsables. En el caso de Fuerza Pública, por ejemplo, nosotros hemos hasta la fecha imputado 17 generales de la República. Y eso nunca había pasado en Colombia. En Colombia nunca se ha imputado un general por temas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Y de esos 17, 5 ya aceptaron responsabilidad. Eso nunca había pasado. Por el lado de las antiguas FARC, igualmente, más allá de la sentencia, se imputó al antiguo secretariado por más de 18.000 reclutamientos de menores, lo cual tampoco nunca había pasado, y por crímenes relacionados con violencias basadas en género, en algunos casos por acción y en otros por omisión. Muchos de ellos ya fueron aceptados, incluso. Eso tampoco nunca había pasado, porque en esa materia la impunidad realmente era del 100%. Y otro tema que ha sido un gran desafío, y yo creo que no solamente es de Colombia, sino en general de los escenarios transicionales, es combatir el negacionismo. Creo que es lo más difícil, porque
esta justicia se basa en la verdad. Y esas verdades han estado ocultas. Y determinados sectores políticos de la sociedad quieren que sigan ocultas. Entonces, cada vez que se revelan más y más verdades, la reacción siempre es que eso no pasó, o que si pasó fueron unos cuantos, o que no fue una política. Y eso creo que ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar. Y es precisamente en ese ambiente polarizado donde surge el revisionismo, donde surge el negacionismo. Y un último tema es la participación de las víctimas. Actualmente están participando individualmente más de 12.000 víctimas individuales y cerca de 400 sujetos colectivos que suman más o menos unas 400.000 personas, principalmente de grupos étnicos, que tampoco nunca habían participado. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo organizar procesos donde las víctimas puedan participar, tomando en cuenta el número tan elevado de participación. Y todo esto en un modelo de justicia transicional restaurativa. ¿Y eso qué significa? Que estamos aplicando unos estándares de justicia completamente distintos a la justicia tradicional, y obviamente eso genera una reacción social, cultural, en algunos casos de rechazo, porque se considera que ese modelo es impunidad, cuando realmente lo que hay es verdad, cuando hay sanciones, cuando hay reconocimiento y cuando hay una altísima participación de las víctimas. Entonces yo bajaría hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con Scott Campbell. Él es el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde abril de este año, pero cuenta con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, 19 de ellos en las Naciones Unidas. Él fue también representante del Alto Comisionado entre el 2011 y 2014 en la República Democrática del Congo, y también trabajó en África Central durante 11 años. Continuando un poco con el tema de la JEP y Colombia, en este modelo ambicioso de la JEP, que como acabamos de oír, tiene desafíos operativos y políticos reales, quisiera preguntarles de la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿cómo cree usted que pueden los mecanismos internacionales apoyar esos esfuerzos locales, nacionales, como la JEP, para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y que esos procesos de paz pues mantengan su credibilidad y no fracasen? Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a FIDH para haber incluido a nosotros de ONU Derechos Humanos. Saludos cordiales a los representantes del gobierno, a mis copanelistas también. Y sobre todo un saludo muy fuerte a las personas defensoras de derechos humanos en esta sala. Su coraje, su persistencia, su compromiso son inspirantes para ONU Derechos Humanos y para mí personalmente. Gracias para todo lo que ustedes están haciendo, y estoy muy feliz hoy a tener un buen ejemplo de este compromiso a mi izquierda. El primer aspecto que quiero destacar es que la participación de las víctimas es una condición indispensable para asegurar la consolidación de la paz, de la democracia y el Estado de Derecho. Atender sus voces y sus demandas en el marco de los esfuerzos de justicia transicional es fundamental para el éxito del proceso. En Colombia, durante décadas, las víctimas han exigido de manera valiente y persistente sus derechos. Muchas de ellas han tenido que enfrentar un contexto adverso y de estigmatización.
y con frecuencia quienes reclaman sus derechos o defienden los derechos de los demás, en particular en Colombia, han sido asesinados. Incluso han sufrido nuevas victimizaciones por la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aprovecho de mi participación en este importante panel para rendirles homenaje y ratificar nuestra admiración y respeto. El modelo adoptado de la JEP en Colombia para el procesamiento de los crímenes es innovador. Y un principio rector de la JEP es la centralidad de los derechos de las víctimas. Y desde 2017, ONU Derechos Humanos, hemos tenido el honor de acompañar los esfuerzos para la puesta en marcha y funcionamiento de la JEP hasta la actualidad. Me gustaría saludar los esfuerzos impresionantes del presidente Ramelli en un contexto muy complejo. Las organizaciones internacionales realizamos apoyos diversos y complementarios, y nuestra comprensión de las organizaciones internacionales es amplia. Hay una amplia gama de experiencia internacional de las ONGs internacionales, del equipo de país, aquí en Colombia, por ejemplo, de la misión de verificación aquí en Colombia, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y mecanismos regionales, la academia y los centros de estudios internacionales, y por supuesto, los Estados miembros, que han sido cruciales para apoyar y acompañar los procesos de justicia transicional en Colombia y la JEP en particular. Las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental de incorporar las mejores prácticas y lecciones aprendidas de otras experiencias de justicia transicional de todo el mundo. Por ejemplo, en nuestro caso, el Acuerdo de Paz le atribuyó el deber a ONU Derechos Humanos de acompañar el punto 5 sobre derechos de las víctimas, y esto nos ha permitido contribuir a la JEP en diferentes áreas, entre las que destacó el apoyo sobre la participación de las víctimas. Por ejemplo, en las primeras etapas de funcionamiento, las organizaciones internacionales, como nuestra oficina, contribuimos en la pedagogía y difusión para la comprensión del mandato. Este apoyo incluyó la asistencia y fortalecimiento de las capacidades de las víctimas para la presentación de informes ante la jurisdicción. Además, nuestra presencia territorial fue útil para apoyar el despliegue territorial de la JEP y en especial para acompañar diferentes espacios de diálogo y coordinación con víctimas en diferentes regiones del país. En este momento, las organizaciones internacionales tienen una función clave para contribuir a la comprensión y la difusión de las decisiones de la JEP, que faciliten el conocimiento sobre la justicia transicional restaurativa, que es un concepto, como el presente acabo de decir, que es un concepto complejo y difícil para la sociedad a entender. Lo anterior contribuye a la dimensión colectiva del derecho a la verdad y a superar posiciones negacionistas y victimizantes sobre graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto, que es un desafío mayor, como hemos escuchado ahorita. Las organizaciones internacionales también contribuimos a la cooperación técnica especializada, lo que ha permitido el intercambio y la realización de espacios de asistencia técnicos para favorecer la incorporación de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. En nuestro caso, la asistencia técnica ha incluido contribuciones sobre metodologías de investigación, la participación de las víctimas y la incorporación de los enfoques diferenciales. Por ejemplo, un aspecto importante es el acompañamiento de la oficina a los diálogos con los sistemas propios de justicia indígena,
que son inéditos en el país, en Cauca y Nariño, y han sido fundamentales para el reconocimiento de las autoridades tradicionales de justicia étnica que son en el país y para abordar los impactos diferenciales y colectivos de los crímenes ocurridos en el marco del conflicto. Y la JEP se encuentra ahora en un momento crucial de su funcionamiento y la implementación de las sentencias incluye el cumplimiento estricto de las mismas. Esta es una oportunidad para recordar que el Estado colombiano debe brindar las condiciones institucionales y presupuestales para la realización de los proyectos restaurativos. En este ámbito, el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones internacionales en el diálogo y la interlocución entre la JEP, el gobierno nacional y las víctimas a nivel nacional y territorial es fundamental para asegurar la sostenibilidad y la legitimidad del proceso de justicia transicional. Para finalizar, ratifico nuestro pleno apoyo y compromiso de cooperación técnica a las víctimas, a comparecientes, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las autoridades del Estado para la consolidación de la paz, la democracia y la no repetición. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, finalizamos esta ronda de preguntas del panel con Dismas Quitench. Él es presidente del grupo Lotus, una organización de defensa de los derechos humanos creada en 1991 con sede en Kisangani, al noreste de la República Democrática del Congo. Él fue vicepresidente de la FIDH entre 2007 y 2016 y miembro del Comité Directivo Internacional del Movimiento Mundial por la Democracia entre 2012 y 2022. Desde hace más de 30 años lucha por el respeto de todos los derechos humanos en la RDC, África y el mundo. También es profesor e investigador de la Facultad de Derecho en la Universidad de Kisangani. La pregunta con la que quisiera comenzar esta es, en un contexto de violencia recurrente como el que se vive en la República Democrática del Congo, ¿cómo logran las comunidades y la sociedad civil mantener la esperanza mientras impulsan la justicia y una transformación más profunda? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion d'abord pour remercier la FIDH, tous les défenseurs qui sont ici, et de me donner cette opportunité de m'adresser à vous et aussi de faire cette rencontre avec un de nos anciens collègues au Congo qui a beaucoup travaillé avec nous, c'est Scott Campbell, qui est ici, que je rencontre ici en Colombie. Il a pris le goût vraiment de travailler sur les droits humains en République démocratique du Congo. Et il a commencé dans la société civile congolaise et aussi dans la société civile internationale avant d'aller aux Nations Unies. Alors la question qui m'est posée, c'est sur la manière dont la société civile congolaise travaille dans le contexte actuel des conflits pour garder espoir. En guise d'introduction, je devrais vous dire que l'Est de la RDC et une partie de cet Est dont je suis originaire est en conflit armé depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire en 1994 que le conflit armé a commencé chez nous après le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Le Congo a accueilli les réfugiés et depuis lors, il y a des graves crimes qui se commettent. Alors comment la société civile qui travaille dans les contextes difficiles, puisque la reprise de la guerre ne s'arrête jamais à l'Est, ça revient toujours. Et comme vous le savez, nous sommes encore en guerre avec sa gravité depuis janvier 2025, où la rébellion soutenue par le Rwanda a conquis des deux grandes villes de l'Est, Goma et Bukavu. Et là, les troupes rwandaises sont entrées avec les rebelles. Mais la guerre a repris avec le gouvernement. Alors, la société civile congolaise, qui est très dynamique depuis très longtemps, et Scott est témoin de ça depuis 1990,
à partir du moment où le pays s'est ouvert à la démocratie, la société civile s'est rajeunie d'abord, puisque moi je fais partie de cette génération des années 90, mais nous avons aussi des jeunes qui nous ont rejoints et qui s'engagent. Et s'engagent à faire quoi? À faire d'abord la documentation de ces violations graves des droits humains et du droit international humanitaire qui se commettent dans la région et qui bénéficient aussi de la coalition de la société civile internationale, dont Scott faisait partie, dont la FIDH est là, est bien présente pour soutenir cette société civile afin que la société civile ne disparaisse pas. Puisque aujourd'hui, dans les régions où les conflits armés se passent, la société civile connaît des difficultés, les défenseurs sont attaqués, les organisations ont peu d'espace de travail. Mais grâce à cette solidarité d'abord locale, la solidarité nationale et aussi la solidarité internationale qui passe d'abord par la société civile internationale qui est aux côtés de la société civile nationale, la FIDH, Human Rights Watch, Amnesty International. Toutes ces organisations internationales viennent en renfort à la société civile locale et nationale pour qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle continue à faire son travail. Et le premier de ces travaux, c'est la documentation. Le deuxième de ces travaux, c'est quoi? C'est évidemment le plaidoyer international, national et international. Et la société civile est là, et c'est pour cela que je suis ici. C'est pour cela que je fais aussi beaucoup de plaidoyer au niveau des Nations Unies, pour faire connaître la situation qui se passe sur le terrain. Et troisièmement, ce qui est important aussi, qui rend cette société civile vivante, c'est aussi le fait que les Nations Unies sont là. Elles n'ont pas disparu, malgré les difficultés, malgré que Scott Campbell, que vous voyez ici, avait été déclaré personne non grata en RDC, mais les Nations Unies sont là. Les Nations Unies ont fait aussi un travail remarquable de documentation qui sert à tous les travaux de justice transitionnelle. C'est ce dont vous avez entendu parler, les rapports mapping des Nations Unies qui avaient identifié 617 incidents graves qui ont été commis entre 1993 jusqu'en 2003. Et c'est la base des données aujourd'hui. Et ce travail-là de documentation continue et de plaidoyer, et ce travail aussi d'organisation des victimes. Et dans le cadre de la justice transitionnelle, il faut dire que la société civile congolaise a adopté une approche basée sur la documentation et basée sur les victimes. Donner la parole aux victimes, organiser les victimes, pour que les victimes soient les actrices de ces mouvements de justice transitionnelle. Et voilà le travail que nous avons fait. Et ce travail aussi avec l'ouverture politique un peu du régime actuel, avec la mise en place du cadre légal et de la mise en place d'une institution spéciale qui a été créée qui s'appelle FONAREV, le Fonds national de réparation en faveur des victimes liées au conflit et des victimes des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Nous essayons de pousser cette institution pour la justice transitionnelle, puisque l'option qui a été adoptée en République démocratique du Congo, c'est une option holistique, c'est-à-dire la mise en place de tous les 4 grands principes de la justice transitionnelle au même moment. Donc, les poursuites judiciaires, la recherche de la vérité, la réparation et les garanties de non-répétition, c'est-à-dire les réformes. Donc, c'est l'option politique qui a été dégagée. Et maintenant, nous sommes en train de pousser le gouvernement au niveau de la mise en place de cadres légaux, c'est-à-dire de lois qui doivent soutenir cette réforme judiciaire au niveau de la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Il y a eu quand même, pour terminer, pour continuer un peu, parler de cette expérimentation, de cette phase d'expérimentation de mécanismes de justice transitionnelle, nonobstant les conflits armés qui se passent. C'est un peu un contexte qui se rapproche de celui de la Colombie que je viens d'entendre que je suis. C'est-à-dire, il y a les conflits armés, mais il y a, au niveau des victimes, les victimes ont été consultées d'abord pour dégager leurs besoins prioritaires, et les victimes ont dit à travers le mécanisme de consultation populaire sur la justice transitionnelle, initié par les bureaux conjoints et la société civile, ils ont identifié les besoins de justice, les besoins de vérité, les besoins de réparation et de réforme.
Alors, on a mis en place un mécanisme de vérité, mais qui part non pas d'un mécanisme national, mais qui inclut la recherche et la commission, la mise en place des commissions de vérité dans le Kasaï, où il y a eu des graves atrocités avec la milice Kamina Sapou, et on doit avoir deux mécanismes de vérité. Deux mécanismes de vérité locaux et des mécanismes de vérité nationaux, au niveau national. C'est l'approche qui a été utilisée. Au niveau de la justice, c'est à la fois la justice nationale et la justice internationale qui a été utilisée. Et pour aussi donner un exemple, c'est que dans le cadre de l'arrêt de la Cour internationale de justice, vous avez entendu parler de ça, l'arrêt de 2003, la République l'Ouganda a été condamnée pour avoir violé les territoires de la RDC et avoir commis des violations de droits humains. Et l'Ouganda a été sommé de verser les dommages et intérêts à la République démocratique du Congo de l'ordre de 325 millions, qui sont payés chaque mois 65 millions. Et ça a poussé le gouvernement à mettre en place un organisme chargé de gérer ça pour donner aux victimes. C'est l'organisme qui s'appelle FRIVAO. F comme Fonds de répartition de l'indemnisation des activités illégales, illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Voilà un peu ça avec FONAREF qui commence maintenant. Donc nous sommes à cette phase. Mais les défis importants, c'est toujours la continuité de la guerre. Puisque la guerre continue, les défis aussi importants, c'est la conservation des éléments de preuve pour ces conflits qui datent de plus de 30 ans, qui continuent. Et lorsqu'il y a la guerre, ils savent bien qu'il y a déjà cette menace de poursuite judiciaire. Les belligérants essaient d'effacer les éléments de preuve. Et c'est les défis que nous avons au niveau de la justice transitionnelle, mais aussi au niveau des acteurs et des victimes. Et avec les conflits actuels, il y a certaines victimes qui ont été aussi tuées. Il y a des victimes qui ont été menacées, mais il y a aussi les témoins qui sont là, les organisations de la société civile, qui sont aussi dans la coupe de menaces. Voilà un peu ce que je voulais dire. La perspective, c'est de continuer à appuyer cette société civile pour continuer à renforcer les capacités de victimes, pour que les victimes soient réellement au centre et qu'elles soient écoutées. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bueno, la media horita que nos queda de panel vamos a abrir un poco la discusión al público. Tengo entendido que hay unas personas que manifestaron su interés de participar previo al panel, así que vamos a empezar con ellas. Delfín creo que va a dar la palabra a cada una de ellas. Las invito a pasar acá, a presentarse brevemente y hablarnos entre 3-5 minutos de la situación de su contexto o de las reflexiones que les ha invitado el panel. Bueno, gracias. Soy Daniel Holder, soy del Committee on the Administration of Justice, el Comité para la Administración de Justicia, que es el principal ONG de derechos humanos en Irlanda del Norte. Y nosotros, con otros grupos, establecemos el panel de expertos independientes sobre la impunidad en el conflicto norirlandés, cuyo informe Bitter Legacy, Legado Amado, identificó impunidad por varios padrones de violaciones de derechos humanos, incluyendo lo que dicen aquí en Colombia la connivencia, en inglés collusion, que es la connivencia entre, en nuestro contexto, las bandas paramilitares pro-británicas y las fuerzas del Estado, lo cual en nuestro contexto tuvo lugar principalmente mediante informantes o agentes de la policía o de las fuerzas militares infiltrados dentro de los grupos paramilitares. Nosotros, como muchos sabrán, tuvimos el acuerdo de paz de Viernes Santo del año 98, que tenía muchas cosas para transformar la situación y promover la paz, pero no tenía ningún mecanismo de justicia transicional. Nosotros y otros grupos
Entonces llevamos varios casos al Corte Europeo de Derechos Humanos y ganamos, y como consecuencia de esto, el gobierno británico fue obligado a adoptar medidas para que la justicia ordinaria dentro de Irlanda del Norte podía investigar a las violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Y aunque habían bastantes obstáculos para que estos mecanismos funcionaran, más recientemente, sobre todo en los últimos años, han tenido bastante éxito para las familias de las víctimas. No tanto en las condenas como tal, pero mucho más en el esclarecimiento histórico, o también en promover información a los familiares de las víctimas. Y esto incluye en el campo de connivencia. Hay varios informes del Defensor del Pueblo que formó parte de la justicia ordinaria y otros mecanismos que alumbran y proponen evidencias de informantes y agentes del Estado dentro de los paramilitares, en bandas paramilitares involucrados en asesinatos, torturas, secuestros y otras violaciones de derechos humanos. Entonces, el contexto que tuvimos es que con estos mecanismos que estaban funcionando, llegó el gobierno populista de Boris Johnson, si se acuerdan de él, y él promovió la ley del 2023 y lo que hizo esta ley era prohibir la justicia ordinaria, investigar los violaciones durante el conflicto neoirlandés. Una amnistía que nunca tuvo lugar porque no era conforme con el Pacto Europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y también reemplazar la justicia ordinaria con una comisión inventada por el mismo gobierno conservador británico para tratar de garantizar la impunidad, presidido por un ex comandante de la policía. Pero no solo esto, también dentro de la ley del 2023 había un poder específico en manos de los ministros para que podían redactar o censurar cualquier informe de esta comisión, para quitar cualquier información que ellos decidieron que era necesario quitar por cuestiones de seguridad nacional. Y quedó bien obvio de lo que estaban y lo que están haciendo era tratar en los informes ocultar el papel de agentes del Estado dentro de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, que supuestamente eran violaciones que solo eran los responsables, solo eran los actores estatales, pero en realidad eran ejecuciones extrajudiciales porque los agentes del Estado estaban involucrados en estos asuntos. Para ser un poco más positivo, el mes pasado el gobierno de Irlanda y el gobierno nuevo laborista británica lograron entrar en un acuerdo nuevo para restablecer mecanismos de justicia transicional de verdad que pueden volvernos a una situación en que las familias sí tienen respuestas por lo menos. Sin embargo, todavía se está discutiendo porque el gobierno británico quiere mantener este mecanismo que nosotros decimos el veto de seguridad nacional, quieren mantener el poder de poder redactar los informes de la nueva comisión delegada, que un nuevo proyecto de ley se va a establecer. Entonces, mis reflexiones, y me gustaría escuchar las reflexiones del panel, son sobre las cuestiones del riesgo que el concepto de seguridad nacional sería utilizado para ocultar las violaciones de derechos humanos, incluyendo las violaciones de derechos humanos que están a manos de agentes del Estado dentro de grupos no estatales. Muchas gracias. No sé si el panel quiera reaccionar brevemente a esa pregunta de Daniel sobre el riesgo de la seguridad nacional. Podemos hacer unas reacciones rápidas y continuamos con la próxima intervención. ¿Alguno de los panelistas quisiera reaccionar? ¿Sí? No, mira, decir que por lo menos en las investigaciones que hemos adelantado en este caso, nosotros, y hay que decirlo claramente, no hemos tenido ningún obstáculo para acceder a toda la información que hemos pedido, ninguno. O sea, nosotros hemos ido a diferentes unidades militares
a divisiones, a brigadas, batallones, hemos hecho unas inspecciones judiciales exhaustivas realmente. Y la verdad hemos traído toda la información y son teras y teras de información las que hemos logrado conseguir y nunca nos han dicho que por un tema de seguridad nacional no nos la pueden dar. Entonces, lo que me consta a mí como investigador de ese caso es que nunca hemos tenido realmente un obstáculo, que eso es algo muy favorable y que sin esa información hubiera sido imposible armar esos casos. ¿Alguien más quiere? Entonces podemos continuar con nuestra próxima interviniente. Muchas gracias, Daniel. Good afternoon. Someone with a hand up. My name is Diana Alzir and I represent Al-Haq, a Palestinian human rights organization established in 1979. We primarily document human rights violations that are committed against the Palestinian people, regardless of who the perpetrators are. So that means primarily the Israeli occupation, but also Palestinian local authorities and businesses that operate in the illegal Israeli settlements in the occupied Palestinian territory. For us, the whole concept of transitional justice seems a bit profoundly complex to comprehend, especially given the fact that we are living through a continued illegal occupation, settler colonialism, and an apartheid regime. And these are ongoing policies that are becoming more and more complex every day. And to have that kind of clear vision of how this would end, we would assume that there is some form of a willingness for a reform or some form of an engagement from the authorities, and unfortunately that's not the case. We're living through a genocide. And so the Israeli system operates in a very comprehensive manner against the Palestinian people. It fragments the Palestinians into different geographies, different identities, and different systems of how we engage with land. So we're divided between Gaza, the West Bank, East Jerusalem, inside the Green Line, and the vast majority of the Palestinian people being refugees living in exile, while systematically oppressing our political, civil, and national rights. And so these initiatives cannot be based purely on the legal systems. They require a dismantling of these structures, a dismantling of settler colonialism and apartheid. Now, the Palestinian human rights organizations have a very important and crucial role to play as agent of transformative justice. Our work goes beyond just documenting these violations that the Palestinian people are being subjected to. Our work actively resists these structures of injustices and lays the groundwork for a future that is built on equality and accountability. And accountability in our context is a very important concept and a drive for the work that we're trying to do. And recently, my organization, Al-Haq, Al-Mizan, and PCHR, as I've mentioned earlier in the opening ceremony, have been sanctioned by the US administration, primarily because we document human rights violations, we represent victims at the ICC, and we engage with the different accountability mechanisms, whether it's the ICC, the ICJ, different UN mechanisms, etc. Now, historically, Palestinian human rights defenders have been subjected to various types of oppression, from arrest to defunding, travel bans,
6 Palestinian prominent human rights organizations, including Al-Haq, were unlawfully criminalized in 2021 by Israel. In 2022, our offices were raided and shut down, but we opened the office the next day in defiance of the law, in defiance of the Israeli suppressive laws that are imposed on us. And that's very important, because there's the whole idea of losing hope, the whole idea of giving up on our rights and giving up on the rights of our people to at least work toward justice is not something that we're willing to give up on. One very important element of our work is also transforming the narrative and the discourse of what we're living through. This is not a conflict. This is not a conflict between two equal parties, two equal states that are fighting, and that's something we constantly repeat. That's just one example of what I mean by narrative in this sense. And so by recording and speaking out on these violations, we preserve our historical narrative and counter the Israeli attempts to silence us and silence our work and delegitimize the Palestinian civil society. We have been, for years, labeled as terrorist organizations, primarily because we work on holding criminals to account. For us, justice means confronting the root causes of the problem, the root causes of the violence. And here, namely, we're talking about colonial occupation, land disposition, and apartheid system. And that requires an entire transformation of these structures, dismantling the entire system of apartheid. When I mentioned earlier the different geographies, my colleagues who are Palestinian by nationality, who live inside the Green Line and hold an Israeli citizenship, for example, they are subjected to very different types of oppressive regimes in comparison to a Palestinian from the West Bank who hold a Palestinian passport. Very different from a Palestinian refugees who are being subjected to the whole concept of being a refugee and living in exile, denied of his right to his ancestral lands and being able to return to their homeland. Lastly, for us, it's very also important that our struggle as Palestinians and as Palestinian human rights organizations is connected to global struggles for climate justice, indigenous rights, LGBTQ rights, etc. We are part of the global movement. And what is happening to us is an example of what is happening across the different continents and to many people. Thank you. Thank you. Mucho gusto. Leo Ricardo García Sierra, vocero nacional de la Estrategia de Lucha contra la Desaparición Forzada del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Quiero comenzar con la pregunta más fácil, más sencilla, y después vamos con las más complejas de responder, y la más sencilla es precisamente para SCOP, frente a ese proceso de asistencia técnica. En el 2016, después del acuerdo de paz, veíamos que a partir de la creación de las 3 instituciones, muchas organizaciones abundaban y estábamos allí en esos escenarios de participación. Desafortunadamente, hoy eso no es así. Esas organizaciones han venido disminuyendo, se han ido aislando de esos procesos, y es precisamente por esa falta de cooperación internacional, porque sentimos que ya no hay esa presencia de grandes cooperantes que nos apoyaban desde un inicio, y que hoy estamos prácticamente trabajando con unos 2 o 3 cooperantes que nos siguen colaborando, y somos pocos las organizaciones que seguimos asistiendo a esos espacios, y es como vamos otra vez a volver a fortalecer esas organizaciones para que vuelvan otra vez a retomar esas banderas de lucha y vuelvan otra vez a estos escenarios para exigir sus derechos
que les pertenecen desde los territorios que habitan. Ahora frente a lo que exponía el magistrado Ramelli, y es una pregunta y a partir de allí un proceso de introducción y algunas otras preguntas, y es frente a esta sociedad tan polarizada en la cual estamos sumergidos, cómo la jurisdicción a través de las sentencias que está empezando a emitir va a tratar de cerrar esa brecha para que no sigamos en un proceso de extremas, sino que podamos reunirnos más bien en un proceso de poder recoger lo que se va a empezar a emitir allí a partir de esas sentencias y acogerlos de una buena forma y no llevarlos a un proceso de extremismo y volver otra vez a un proceso de más polarización. Y eso lo llevo a partir de la última sentencia que salió frente al secretariado de las FARC, y es que a ellos se les condena por crímenes contra lesa humanidad, pero frente a los 12 militares compadecientes en el macrocaso 03, subcaso Costa Caribe, a ellos se les individualiza y se les degrega cada uno de los casos como participación y no como por una acción o una omisión, de manera aislada sin reconocer los hechos. Esto hace parte de un patrón sistemático del Estado colombiano, y ahí es donde venimos precisamente a entender de que este proceso de poder poner a unas personas frente a un tipo de juzgamiento y a otras personas de forma individual, quiere decir de que estaríamos desconociendo precisamente esos crímenes de Estado, porque estamos diciendo de que frente a esos escenarios de crímenes, frente a la existencia y precisamente la negación de los crímenes de Estado, se estaría privilegiando a un modelo de justicia transicional que individualiza las conductas de los militares con fin de diluir la responsabilidad estatal. Y eso sería negar precisamente a las víctimas ese derecho a la verdad, a la justicia, y sería negar precisamente de que existen víctimas de crímenes de Estado, precisamente tomando este tipo de atribuciones, haciendo simplemente de que con los militares son hechos aislados y se individualiza a la persona, al militar como tal, por haber cometido el hecho y no por haberlo hecho bajo un patrón de una política estatal. Mientras que al secretariado de las FARC sí se le condena como si fuese un grupo armado que participó dentro de un conflicto, cuando las dos partes estuvieron en el conflicto y se deberían juzgar con la misma forma, con el mismo rasero, y no tener frente a un grupo unas particularidades y frente al otro grupo unos beneficios o condiciones especiales. Oui, bonjour, je m'appelle Nassera Dutour, je suis présidente du collectif des familles de disparus en Algérie et je suis présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Donc en Algérie, peut-être que beaucoup ne le savent pas, nous avons connu une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre qui a duré plus d'une décennie, plus de 10 ans, dans les années 90. Certains l'ont appelée la décennie noire, d'autres l'ont appelée la décennie rouge, d'autres l'ont appelée la guerre contre les civils. En fait, c'était une guerre sanglante qui a atteint le summum de l'horreur. On a baigné dans le sang, qui est une guerre qui a fait 200 000 morts et des milliers disparus. Le chiffre aujourd'hui officiel des autorités algériennes, c'est 8 023 personnes qui ont été arrêtées, je dis bien arrêtées, par les autorités et qui ont disparu à ce jour. Certaines ONG parlent de 20 000 disparus, d'autres de 10 000. Nous n'avons pas... Ce n'est pas une guerre de chiffres, c'est un disparu, c'est une disparue, on ne doit pas faire disparaître. Mon fils a disparu, mon fils a été arrêté, Amin, mon fils, il a été arrêté en 1997, il avait 21 ans. Et depuis qu'il a disparu en 1997, je suis dehors pour ne plus rentrer chez moi, pour retrouver les disparus. Je cherche la vérité, je veux savoir ce qu'ils ont fait de mon fils, je veux savoir où il est, et je veux savoir pourquoi je n'ai pas eu le droit de savoir, et je veux savoir pourquoi mon fils n'a eu aucun droit, et qu'on l'a fait disparaître, et que je n'ai plus le droit de savoir, et que mon président aujourd'hui m'a expulsé de mon pays, m'empêche de rentrer dans mon pays. J'ai été expulsé de l'Algérie le 30 juillet 2025. Donc,
À notre association, nous avons préparé toute la matière qu'il faut. Quand on parle de justice transitionnelle, nous avons constitué 5400 dossiers individuels de personnes disparues. Nous avons toute la matière qu'il faut pour une future commission vérité s'il y a un jour une volonté politique. Mais cette volonté politique n'existe pas. Elle ne veut pas venir. Et nous nous battons pourtant. Nous étions des centaines de maires que nous battions. Aujourd'hui, nous sommes une poignée, mais nous continuons à nous battre. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Excusez-moi. Donc, merci. Donc voilà, on parle de justice transitionnelle. J'ai entendu des experts de la justice transitionnelle dire on ne peut pas juger des milliers de personnes. Lorsqu'il y a un conflit sanglant qui a fait des milliers de victimes, donc il y a des milliers d'auteurs, on ne peut pas juger tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire on ne peut pas juger tout le monde? Et moi, ma justice, elle est où alors? J'ai entendu d'autres dire il faut une enveloppe financière. C'est une réparation. La réparation, pour eux, c'est de l'argent. Mais je n'ai pas vendu mon fils. Personne ne vend son fils. Donc aujourd'hui, on nous parle de justice transformatrice, justice réparatrice, de nouveaux concepts. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui c'est qui est venu me demander mon avis à moi, ce que je veux moi comme réparation, ce que je veux moi comme justice? Moi, je veux qu'on me rende justice. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour, mais au moins qu'on me dise la vérité. Voilà ce que demandent les victimes. La priorité pour les victimes, c'est la vérité. Nous voulons savoir où sont nos enfants. Nous voulons savoir s'ils sont morts, où sont les corps, qu'on nous rende les corps. Nous voulons qu'il y ait une volonté politique pour que là, il y ait une justice. Ce ne sont pas les victimes qui font obstacle, ce sont les autorités des pays qui font obstacle, qui ne veulent pas construire la paix. Nous voulons construire la paix, quelle qu'elle soit, mais avant tout, nous voulons savoir pourquoi nous avons payé le prix fort et pourquoi nous avons baigné dans le sang pendant des années, pendant toute une décennie. Nous voulons savoir pourquoi un Algérien a tué un Algérien pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nos présidents nous disent il faut tourner la page. Ils nous disent qu'on est indigne d'être algérienne, que nous sommes des pleureuses avec nous. Voilà comment ils nous ont traités. Des pleureuses avec nos photos. Nous leur avons fait honte dans le monde parce que nous brandissons nos photos dans la rue en disant rendez-nous nos enfants. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a pensé, est-ce qu'on a réfléchi une seule fois à un concept qui amènerait les autorités et ces dictateurs à faire la vérité et à construire enfin la paix? Parce que c'est dans leurs mains qu'elle est la paix, ce n'est pas dans la nôtre. Nous n'y pouvons rien, nous faisons ce que nous pouvons pour participer à cette paix. Mais il faut que nous réfléchissions ensemble comment amener ces pays dictateurs à enfin nous laisser vivre en paix. Et merci. Hola, soy María José Gembe, soy del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, de Argentina. Y la experiencia que quiero compartir es pensando en esto que han compartido con nosotros quienes están en el panel. El Estado argentino ha cumplido prácticamente con todas las obligaciones de justicia transicional. Ha hecho efectivo el derecho a la verdad, ha investigado, ha llevado a cabo un proceso judicial de una profundidad creo que única. Hemos juzgado a todos los militares y fuerzas de seguridad que han estado involucrados. Hemos avanzado mucho en el juzgamiento de civiles que también apoyaron la dictadura militar y los crímenes de lesa humanidad. Hemos reparado a todas las víctimas e implementamos una serie de garantías de no repetición. ¿Se escuchan? Sí. Dime. Pudimos establecer sitios de memoria, identificar los lugares donde se cometieron las violaciones a los derechos humanos. Tuvimos una política muy amplia de memorialización. Hemos creado un Archivo Nacional de la Memoria, un Banco Nacional de Datos Genéticos. Hemos reformado las currículas educativas para incorporar todo lo que ocurrió y la memoria en las escuelas secundarias y primarias. Todos los niños y niñas de escuelas visitan los centros, lo que fueron centros clandestinos de detención y reciben ahí información sobre lo que ocurrió. Y pasados 40 años de nuestra democracia, nos ubicamos frente a un cambio generacional que nos permite ver qué construyeron estas garantías de no repetición. Y lo que vemos es una juventud, una generación educada con las políticas de memoria,
que sin embargo está muy frustrada con la democracia porque no le ofrece ningún proyecto de vida o ninguna posibilidad de desarrollar el proyecto de vida que soñaron. Y vemos que en esa frustración apoyan un gobierno negacionista, apoyan un gobierno que reivindica explícitamente los crímenes de la dictadura, que está en contra de los derechos humanos y que ataca a los defensores y defensoras, que se maneja a través del odio y de la violencia, y sin embargo, como vimos ayer a la noche, y perdón mi pesimismo, sigue ganando elecciones abrumadoramente. Entonces, la reflexión es, yo creo que Argentina cumplió la promesa del nunca más, que la garantía de no repetición, que para nosotros era el nunca más, en algún punto está cumplido. Nunca más violaciones masivas, sistemáticas y clandestinas desde el Estado. Ahora, ese nunca más no alcanza para garantizar que no haya violaciones a los derechos humanos muy graves hoy, con tramas distintas, con complejidades mucho mayores, con diferentes víctimas y con diferentes actores, la criminalidad privada, la criminalidad organizada. Y frente a eso, me parece que no hemos logrado el objetivo si es que estaba trazado, no lo tengo muy claro. Me parece que tenemos que pensar intergeneracionalmente y darle un nuevo sentido a este nunca más, que esté en consonancia con estos sentidos ampliados de las violaciones actuales a los derechos humanos, que son las que vamos a ver en este Congreso. Muchas gracias. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais donner quelques éléments de réponse à notre collègue d'Algérie que je connais bien, que je partage. Por favor, respetemos la respuesta de ellos. Si queda más tiempo, continuamos a dar la palabra. Gracias. Je disais, je partage la douleur de notre collègue d'Algérie que je connais très bien. Je vais lui dire simplement ceci. La justice transitionnelle repose sur les besoins des victimes. On ne peut pas remplacer les besoins des victimes. Ce sont les besoins des victimes qui se transforment en piliers. Et pour votre cas, vous avez bien dit et répété, vous nous avez émus, vous voulez savoir la vérité sur la disparition de votre enfant. Vous savez pertinemment bien qu'il ne va plus rentrer. Mais vous voulez savoir pourquoi il a été enlevé, pourquoi il ne va plus rentrer. C'est la recherche de la vérité. Et ça, les autorités doivent répondre. Et tant qu'elles ne répondront pas, au moins ce qu'elles peuvent faire, si elles s'engagent, c'est de vous écouter. C'est d'écouter vos associations et de vous laisser vous exprimer et d'exprimer votre douleur. Puisqu'exprimer votre douleur et être entendu cette douleur de la part des autorités, c'est un début de guérison. C'est un début de guérison. Mais si on veut étouffer cette douleur, là, on replonge encore dans la plaie, dans votre plaie, et on replonge encore dans la fermeture des portes. Donc, il faut qu'on vous écoute, et on peut créer même un centre d'écoute, et dans la commission de recherche de vérité, c'est plus aussi écouter les victimes, écouter les douleurs des victimes, essayer de donner des réponses. Mais même si on n'en a pas, mais le fait déjà de laisser les victimes s'exprimer, c'est un début de guérison, jusqu'à leur apporter la réponse. Voilà ce que je dis, et ces cas sont nombreux dans mon pays, la République démocratique du Congo. Des cas de disparition forcée, auxquels les autorités ne trouvent pas de réponse, mais au moins les écouter. Et nous avons connu quelques cas emblématiques, hein, et nous sommes encore au début du processus en RDC. Et pour les cas comme le vôtre, nous avons vu, par exemple, les autorités qui ne sont pas des autorités de l'époque de la disparition, auteurs de la disparition, mais des autorités actuelles qui demandent pardon au nom de la défaillance de l'État qui a été à la base de la disparition de votre fils. Au moins demander des excuses, présenter des excuses publiques, dire que l'État a été défaillant, l'État a été responsable de ça, d'une manière ou d'une autre, ce serait déjà le début de solution. Et ça peut prendre du temps pour un cas d'un pays autoritaire qui refuse ces mécanismes, mais il faut continuer à réclamer. Il faut constituer des associations de victimes, des types spécifiques de cette violation qui continueront même après vous. Même après vous, on peut toujours donner des réponses. Voilà, je n'ai pas une réponse toute faite, mais je vous ai donné des pistes de réflexion de la manière dont on peut vous prendre en charge dans le cadre de la justice transitionnelle. Voilà, merci. Muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a aprovechar del servicio de traducción y cambiar el idioma en inglés para ser muy sucinto y preciso. So I will switch to English just to be concise and precise. Very quickly on the first question about support to transitional justice mechanisms in Colombia, I agree with the speaker. This is a crucial moment to strengthen transitional justice and human rights movement in Colombia, and we are advocating internationally for more support, both for transitional justice and the human rights movement. I couldn't agree more with the speaker. Secondly, and lastly, I did want to respond to Diana from the Palestinian Human Rights Organization, because I think her work, I don't see her in the room now, unfortunately. Diana is still here, I hope. I think the work, the incredibly courageous work that you're doing is so important. I did want to respond to that. Firstly, the UN Human Rights Office believes that human rights are central to the recovery and peace-building process in order that the ceasefire in Gaza transforms into an enduring peace for the peoples of Palestine and Israel with justice and reconciliation. Key to this is accountability and transitional justice. And without truth, justice, and accountability for the atrocities that have been committed, our office believes there can be no long-term reconciliation and healing between Israelis and Palestinians. And this needs to include key elements of the transitional justice that we've seen in Colombia: truth-telling, acknowledgement of the atrocities committed, and other mechanisms. Human rights monitoring and reporting will remain crucial going forward in this period, and I think work being done by Diana's organization and other human rights organizations alongside my own colleagues in Gaza now is crucial going forward. Putting human rights at the center also means ensuring that all Palestinians across Gaza and the West Bank are included, irrespective of gender, age, disability, that their voices can be heard in developing the way forward for peace, as was the case in Colombia, where many voices were included in the negotiations to establish the integrated justice system. This is about full access to food, clean water, shelter, medical care, all need to be restored and maintained as soon as possible. And finally, essential for the future is ensuring the right of Palestinians to self-determination, making sure this is fully recognized, and that there are inclusive and meaningful political processes that will lead to a two-state solution, and this in line with resolutions from the UN Security Council, the Human Rights Council, the General Assembly, and in line with the advisory opinions and measures from the International Court of Justice. And I just want to thank Diana and other organizations working for the rights of all in the Middle East for their work. Thank you. Bueno, gracias. Frente a la pregunta que me hicieron, yo quiero hacer como algunas precisiones. Digamos, si uno compara las dos sentencias, no hay ninguna, ¿cómo se puede decir? Digamos, diferencia de fondo por lo siguiente. La primera, que fue contra el secretariado, es que estamos hablando de 21.000 secuestros, más los crímenes asociados. La otra es una partecita del caso 03, que es la primera sentencia del caso 03. El caso 03 es enorme. Esta primera sentencia es contra 12 máximos responsables por 135 homicidios, muchos de ellos seguidos de desaparición forzada. En la sentencia se dan por probados los patrones macrocriminales. Por ninguna parte se dice que fueron hechos individuales, todo lo contrario. Se dice que existieron patrones macrocriminales y que estas personas reconocieron precisamente los patrones. Y un último punto, si ustedes miran de los 12 condenados, 3 de ellos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria. Entonces, y los otros habían negado toda participación en los hechos. Entonces, digamos, no son realmente del todo comparables las dos sentencias, porque la primera es un macro caso, está resolviendo 21.000 secuestros, la otra es la primera decisión del caso 03, pero no es una sentencia ni que niegue que son víctimas de crímenes de Estado, ni que niegue los patrones, ni que diga que son hechos individuales, sino que es la primera decisión que salió precisamente en relación con ese caso.
I'm sorry. Before you continue, I need to tell you that unfortunately we have another session at 4:30, and interpreters need to take a break. So we will not have. Well, the interpretation will need to stop now. So I suggest. But there are other sessions where the discussion can continue. But otherwise, you can maybe. Okay, Alexandra can finish the reply then, and then we'll stop to give the interpreters a well-deserved break. Thank you very much. In many countries worldwide, people are fighting for justice. And very often, their fighting may seem to have no sense, because they're dealing with such enormous opposing power. So let me tell you something about hope. Because when we have no other instruments left, we always have our own words and our own position. And hope, it's not a confidence that everything will be fine. Hope, it's a deep understanding that all our efforts have a huge meaning. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su participación. Gracias a los panelistas. Lamento que no hayamos podido escucharnos a todos, pero bueno, la conversación es intensa y continúa. Gracias.